¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Nave Revista. Mi nombre es Diego Bardales y el día de hoy vamos a conversar con José Luis Renique, un reconocido historiador que acaba de publicar hace muy poco la reedición de un libro importantísimo, La Batalla por Puno, que lo tengo aquí, y un libro que repasa los varios pasajes del siglo XX y del siglo XIX de esta interesante y compleja región del sur. Acompáñenme. ¿Qué tal, Luis? Quería empezar hablando un poco sobre la batalla por Puno. Al respecto tengo una duda semántica, por así llamarla. ¿Por qué la batalla por Puno y por qué no la batalla en Puno o las batallas, ¿no? Porque no solamente es una batalla, sino es un derrotero que se va dando en una serie de episodios, o la batalla en Puno. Fundamentalmente porque la mayoría de los actores que participaban en este conflicto venían de fuera y tenían una cierta visión de Puno como un escenario idóneo para sus propios proyectos políticos, y de una u otra manera concebían a los actores sociales políticos locales como los agentes ideales para sus expectativas político-ideológicas. Entonces lo que yo intentaba resaltar era que esa presencia era la que definía el escenario, y era un conflicto en el que la fuerza de la historia estaba en el trasfondo, era subterránea, emergía, finalmente es la que quedó permanente, la que define la región, pero que habían actores que venían de fuera que estaban en competencia por el control de Puno como un lugar estratégico en la configuración política del conflicto que se vivía en esos años. Sobre los actores, precisamente, el inicio del libro alude a Juan Bustamante, un personaje muy particular, que quisiera que hablemos sobre él, porque él está del lado de los indios, de los indígenas, pero a la vez tiene una mirada paternalista, es una mirada limeña, y quisiera saber la relevancia de este personaje para este relato. Mira, en esta segunda edición yo me he quedado, las reacciones y los comentarios evidentemente me han hecho pensar mucho en la manera en que estructuré este libro. Y el prólogo estupendo de Alberto Vergara habla de un libro un poco partido, ¿no? Y es que la estructura del libro responde a la historia del libro. Yo llegué a Puno en el año 87 un poco de casualidad, aunque tenía una búsqueda personal de un punto desde el cual mirar el Perú, descentrando la visión centralista clásica. Y primero pensé que era Cusco y después encontré que en realidad era Puno, ¿no? Entonces mi primera reacción fue contar lo que estaba ocurriendo de la manera más fidedigna posible, y solo en un segundo momento busqué una contextualización más amplia, y fue en ese punto en el que me encontré que el personaje y la coyuntura que me podía dar una perspectiva para narrar esta historia era Juan Bustamante. Entonces la batalla por Puno es la contemporánea, y yo hago esta referencia histórica a Juan Bustamante como el inicio de un tipo de conflicto donde lo que está al centro del conflicto es el tema de la ciudadanía. Yo diría, para darte un poco el titular nomás, porque es evidentemente un tema que requiere una conversación más amplia, que el elemento paternalista en el discurso de Bustamante sobre los indios es, me atrevo a decir que es secundario con respecto a lo central, que era que se trataba de un liberal que quería integrar a la población indígena a partir de difundir ciudadanía.
que era un republicano que quería ver que esa república, como él mismo decía, conquistada en Ayacucho, subiera a los Andes también. Y yo creo que eso es lo central. Todo lo otro son condicionamientos y impronta del momento cultural en que vivía, y creo que pedirle que hubiese sido pues mayor corrección política sería un poco exagerado y extemporáneo, ¿no? Muy bien, José Luis. Mencionaste el prólogo de Alberto Vergara, quien es el autor del prólogo del libro. Él sostiene que la izquierda gana un nuevo tipo de rol a partir de que otros grupos pierden su centralidad dentro de la región, muy aparte de las épicas personales, por supuesto. Eso se refiere a un tipo de autorreferencialidad. ¿Cuánto crees que aporta esta? Y también, ¿cuáles son sus límites? Mira, como te decía en mi respuesta anterior, yo me encuentro con un conflicto que en mi lectura básica era, caramba, esto es una de esas sacudones cíclicos de la historia peruana. Probablemente sea el último en que que es activado por una población rural. Esto hay que meterse en esta grieta a fondo, pero resulta que esa grieta no era pues en un barrio limeño o en la periferia de una metrópoli, sino que esa grieta se abría en el altiplano, y que el historiador, en este caso yo, no era ni quechua ni aymara, y no era antropólogo, su familiaridad con la región era mínima, etcétera, etcétera. O sea, yo venía de una crítica al indigenismo, venía de estudiar movimientos centralistas, me interesaba la parte urbana de lo regional, que es más o menos mi libro Los sueños de la sierra. Entonces tú dices, para meterme aquí tengo que encontrar un ángulo que yo pueda entender y que me permita navegar esta corriente agitada, y ese ángulo lo daban los militantes de la izquierda, y es a través del lente de estos actores políticos que llegan desde fuera y que logran hacer una alianza de un lado con la iglesia que les permite penetración en el campo, y de otro lado con dirigencias campesinas. Y son mi puerta de acceso, yo no lo oculto en ningún momento. Para mí fue suficiente para hacerle frente al reto de todo tipo, analítico, metodológico, incluso físico, de recorrer el altiplano, que tiene tantas particularidades como tú bien sabes, ¿no? Entonces, gracias a que logré hacer una buena crónica de todo esto, porque ahí lo definitivo era cómo lo escribía, porque es esencialmente una historia que puede ser muy aburrida, pero tenía que hacerlo de tal manera que cumpliera por lo menos con una condición: que la vibración y la singularidad del momento estuvieran reflejadas en la escritura. Y eso yo creo que está ahí, ¿no? Y hace que haya habido cabida para una segunda edición. Ahora, si entre todo esto, con todas estas limitaciones, con todas estas complejidades, hoy una persona tan aguda como Vergara lee autorreferencialidad, a mí me parece bien y me parece una buena observación y tiene razón. Pero por otro lado, hay gente que todavía sigue comunicándose con esa historia porque la pude contar, y la pude contar a este costo. Todo lo otro fue un trabajo, toda la parte anterior, porque es un libro que se construye del presente hacia el pasado. Entonces no es una historia de Puno, es una explicación de una batalla, ¿no? Y si lo tomas así y te metes en la lectura de los últimos capítulos, que a muchos lectores les comunica y
yo aprecio mucho y tomo como un halago ese comentario que está ahí la vibración del conflicto, ¿no? Entonces, son los costos de contar una historia con los aprestos con los que cuentas, ¿no? Yo era un historiador entrenado para trabajar en archivos y por cosas de la vida me encuentro en el epicentro de un conflicto social y tenía dos posibilidades, ¿no? Me daba la vuelta y me regresaba al archivo o me metía. Y me metí. Ahora que mencionas la forma en que está escrito, que es lo que privilegiaste, ¿no? Me salta a la cabeza tus influencias, porque ya se ha dicho en algún momento que tú tienes alma de novelista. Entonces, quisiera saber si lo literario ha pesado y si algunos libros, si algunas cosas, algunos autores han tenido cabida en este libro, ¿no? De referencia, ¿no? La pregunta me pone en problemas porque yo soy un historiador así a la bruta, ¿no? O sea, leo historia, leo historiografía y por ahí me he encontrado algunos novelistas que me han impresionado mucho. Nunca he hecho lecturas literarias sistemáticas. A mí me gusta Héctor Aguilar Camín, me gusta Javier Cercas, me gusta Padura, por supuesto. De más joven leía literatura francesa, pero cuando me siento un poco harto de las fuentes, del trabajo de hilvanar, ¿no? Me hago un paréntesis leyendo una buena novela de algunos de estos autores, ¿no? Y, por ejemplo, Anatomía de un instante de Javier Cercas me parece un libro. Yo la verdad es que me siento una hormiga cuando leo libros como estos, ¿no? Y reactiva mi afán de narrar, ¿no? Porque me parece que nosotros los historiadores, de lo que yo recuerde, así bien esquemáticamente, cuando yo era joven y empecé a estudiar historia, me da la impresión de que muchos de mis profesores querían que escribiéramos en un tono tipo antiguo, tipo cronista, un tono bien ceremonioso, bien por arriba, que te aburría, ¿no? Yo tengo desde muy chico el problema de que me aburro rápido con las cosas, no soy un poco impaciente, entonces ese estilo a mí me volvía loco, ¿no? Y después vino el estilo sociológico, ¿no? Del cual el mejor era Julio Kotler, pues Julio Kotler escribía ese estilo, lo llevó a su mejor realización, ¿no? Pero tampoco me convencía, ¿no? Y más aún los textos de esa época más conocidos, no quiero citar nombres porque no quiero ponerme demasiado meticuloso, tampoco me parecían convincentes, y después nos vino la ola posmoderna que transformó la narración en un ejercicio entrecortado, en que el debate teórico se entremezclaba con la historia que querías contar. Y después estamos donde por ejemplo tienes a un Charles Walker que te dice: uno de los objetivos de mi libro sobre Túpac Amaru es narrar la historia, donde tienes, bueno, evidentemente la pluma de Flores Galindo levantó la varilla, ¿no? La pluma de Carlos Iván de Gregori la levantó más todavía. Los libros de Nelson Manrique, Carmen Maquevoy están muy bien escritos. Carlos Aguirre también es un buen escritor. En fin, yo creo que esto está conectado con un retorno a la narración después del hipo postmoderno que nos puso en problemas, ¿no? Y que empezamos a perder. Yo hubo un momento en que me di cuenta que si no respondíamos a ese alud de una escritura
con una base así muy teórica, los periodistas nos iban a desplazar ya para siempre, ¿no? Y yo tuve esa convicción cuando leí, por ejemplo, la biografía del Che de John Lee Anderson, ¿no? Dije, no, pues esto no, ya fuimos, ¿no? Entonces, conversando con los colegas, creo que nos dimos aliento, mirando lo bien que escriben algunos de los colegas que he mencionado. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Finalmente, sobre tu libro Incendiar la Pradera, me interesa el por qué no se ha partido el APRA a pesar de su evidente proceso de desradicalización. ¿Cuánto pesa en esto su mitología, sus ficciones? Y también por qué no lo ha logrado la izquierda, por ejemplo. Hay una frase que cito de la historiadora británica Karen Sanders, que dice que el APRA en los años 30 era un simulacro de nación. Entonces el fuego de la tradición radical, ellos se lo quedan, pero no con el fin de incendiar la pradera, sino con el fin de mantener un brasero interno que bajo la impronta de la persecución, bajo la impronta de ser articuladores de movimiento, articuladores de conciencia popular, herederos de esa cosa fraternal anarquista, la Casa del Pueblo. Yo entré a la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte por primera vez cuando tenía 12 años y sentí. Retrospectivamente puedo recuperar ese fragor. Y después, cuando tenía 24 años, mi profesor ya fallecido, el reverendo padre Jeffrey Kleiber, en la Católica nos llevó a conocer allá de la Torre. Y es uno de los recuerdos así más nítidos que tengo. Nos citaron como a las 11 de la noche. Él tenía pues unos horarios rarísimos. Y la veneración de este hombre ya bastante mayor, entrando por los pasillos de la Casa del Pueblo, fue una cosa que me impresionó muchísimo. Y creo que mis recuerdos han sido importantes a la hora de escribir, porque ya yo después de Puno me sentí historiador profesional de verdad y me sentí con capacidad para evaluar las cosas, y además la distancia física de vivir fuera. Me creí mi propia idea de que como historiador podía tomar distancia y mirar las cosas con un grado de objetividad, ¿no? Eso es un mito, evidentemente, pero lo interesante es creérselo y comprárselo uno mismo, ¿no? Entonces, mi visión del APRA, creo, y ahí tengo un punto de discusión con mi querido amigo Nelson Manrique, por ejemplo, es que lo que explica la sobrevivencia del APRA, pues no es no sucesivas traiciones y defecciones, sino haber inventado una manera de ser consecuente dentro de sus propios cánones, al interior del partido, preservan la tradición radical, y para entender ese proceso, tienes que ver que los estrepitosos fracasos que habían del lado de la izquierda, el apoyo a Manuel Prado, los diputados comunistas que se perpetuaban en el Congreso bajo condiciones francamente derechistas, etcétera, etcétera. La confusión creada con el apoyo a diversos gobiernos a título de defensa de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, hasta que, claro, el APRA empieza a autodestruirse internamente y, entra en este largo declive, ¿no? Pero mientras haya vivió,
de alguna manera interna, yo no cuento esta historia desde dentro porque no he hecho ese trabajo y no he penetrado en la historia del APRA, pero me parece que lo que este libro dice es que especifica, es que la duración del elemento radical como factor explicativo de la perduración del APRA es un hecho que hay que tomarlo en cuenta y no reducir el tema a simplemente un acomodamiento traidor en que vendes tu alma al diablo y eso te permite perdurar, ¿no? Por ahí va mi argumento. Lo último y muy brevemente, ¿la izquierda de hoy debería o no debería mantener toda la tradición radical en su discurso? Yo creo que lo mejor de la tradición radical, lo más notable, es que lo que define la tradición radical es dar una respuesta radical en un momento determinado de la historia con los medios que tienes. Y creo yo que en este momento el tema es ampliar los marcos de la democracia. Y el ojo radical es aquel que es capaz de encontrar caminos alternativos y dar una respuesta a un poder que trata de clasificar, catalogar, ordenar de acuerdo a determinados intereses que no son necesariamente conducentes a la construcción de una nación integrada, ¿no? Y ser de izquierda para mí en este momento implica no solamente madurar y aprender a jugar dentro de las reglas de juego de la democracia, sino también recordar esta memoria radical y utilizarla en el sentido de hacer que esta democracia le sirva al pueblo y no solamente a los grandes intereses corporativos. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una excelente conversación. Nos quedaríamos horas, pero el tiempo nos ha ganado. Solo queda recordarles a ustedes, amigos, que La batalla por Puno e Incendiar la Pradera se encuentran en todas las librerías. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis. A ti, muchas gracias. Estupendas preguntas.